peso específico. Se define como el peso por unidad de volumen. Pero como el peso es masa por gravedad sobre volumen, también se llama gravedad específica y puede ser igualmente densidad por gravedad. Y finalmente la presión, que se define como la fuerza por unidad de área. Esa es la presión. Bien, entonces continuamos. Ya aplicando al tema de hidrostática. Vemos primeramente entonces la presión debido a un líquido en reposo, ¿no? O en equilibrio, más propiamente en equilibrio. Entonces, como ejemplo, tenemos un cilindro que contiene agua. Este cilindro, por supuesto, tiene una base, como están viendo, circular. Este cilindro tiene una base circular aquí de área, diremos A. El área A. Hay una cierta altura, evidentemente, de líquido. Una cierta altura de líquido. La parte superior, la superficie libre, abierta a la atmósfera, y la base en la parte inferior. Entonces, en este tramo hay una cierta altura. Una altura que podemos llamar H. Una altura H. Por supuesto, este líquido tiene densidad, tiene masa, tiene volumen y tiene peso. Entonces, el peso del líquido, el peso actúa sobre la base del recipiente. El peso es una fuerza y está actuando sobre la base del recipiente. Aquí actúa el peso del líquido, que por supuesto el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Este entonces sería una fuerza. La fuerza del peso está actuando sobre la base del recipiente. Por consiguiente, ejerce una presión. Una presión. Bien. Entonces, volviendo al tema de presión, dijimos, la presión se define como la fuerza por unidad de área. La presión, por definición, dijimos, es la fuerza por unidad de área. Pero en este caso, esta fuerza que está actuando aquí, hacia abajo, esa fuerza, es el peso del líquido. Esa fuerza es el peso del líquido. Entonces, el peso es masa por gravedad. El peso es masa por gravedad. Esa es la fuerza que está actuando. Aquí dijimos, vamos a anotarlo otra vez. Ya. La fuerza que está actuando es el peso del líquido. Y la fuerza es masa por gravedad. Ahora, la masa, en función de la densidad, o sea, acuérdense, densidad era masa sobre volumen, entonces masa es densidad por volumen, por una parte. Y por otra parte, el volumen del líquido es el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, que es base por altura. Volumen del cilindro. Entonces, reemplazamos eso aquí. Hacemos esa sustitución. Dijimos, por ejemplo, que la masa es en base a la densidad por volumen. Esa es la masa. Por una parte. Y el volumen es base por altura, A por H. El volumen este es base por altura, A por H. Eso es. Aquí. A por H es el volumen. Es el volumen.
Entonces lo que se hace es sustituir. Como presión es fuerza sobre área, la fuerza es densidad por área, por altura, por gravedad. Aquí está. Densidad por área, por altura, por gravedad. Como hay A en el numerador y hay A en el denominador, se simplifica. ¿Y qué quedaría? Densidad, altura y gravedad. A esa expresión se llama la presión hidrostática, que aquí he puesto con fondo amarillo, es la presión hidrostática. Presión hidrostática. La presión hidrostática, entonces, es igual a densidad por gravedad por altura. Esta fórmula inicial de presión que hemos apuntado, en el caso particular de los fluidos, de los líquidos especialmente, estamos reemplazando esta presión por esta expresión, que se llama presión hidrostática. Cuando vengan las preguntas, yo preguntaré, por ejemplo, en general, ¿cómo se define la presión? La respuesta está en este cuadro rojo. La presión se define como la fuerza por unidad de área. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Y la presión hidrostática, ¿a qué es igual? La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. La densidad del líquido que está presente, por ejemplo, que este líquido puede ser agua, mercurio, petróleo, etc. La gravedad del lugar donde se encuentra, aquí o en la luna, la gravedad es diferente. Y la altura del líquido que tiene, H. Eso es. Eso es entonces la presión hidrostática. La presión debido a un líquido en reposo. Es la presión hidrostática. La otra expresión se llama presión absoluta. Presión absoluta. Es cuando se toma en cuenta, la presión que está actuando en la superficie libre. Bueno, voy aquí a borrarlo esto. Por una parte está actuando, como dijimos, la presión hidrostática. La presión debido al fluido está aquí, actuando en la base. Aquí está actuando la presión hidrostática debido al fluido. Dijimos es P, que es la presión hidrostática. Presión hidrostática. Está toda esa presión. Pero sin embargo, la superficie libre está abierta a la atmósfera y el aire también es un fluido. Por consiguiente, aquí en la superficie libre actúa otra presión. Actúa aquí la presión atmosférica. Ponemos aquí entonces. Está actuando la presión atmosférica. Entonces, la suma de estas dos presiones se llama presión absoluta. La suma de esas dos presiones, la presión hidrostática más la presión atmosférica, es la presión absoluta, que he puesto aquí. Presión absoluta es la suma de la presión atmosférica P sub 0 más la presión hidrostática densidad por gravedad por altura. Eso es. Eso es. Entonces, esto es importante. Estamos viendo la presión debido a un líquido en reposo. El ejemplo considerado es un recipiente cilíndrico que contiene un líquido hasta una altura determinada. Entonces, el peso del líquido es una fuerza. Y esta fuerza actúa sobre la base circular del cilindro.
Por tanto, ejerce presión, fuerza sobre área es presión. Por definición, vimos que la presión es fuerza sobre área, y la fuerza, si es el peso del líquido, es masa por gravedad. Y la masa, en términos de densidad, es densidad por volumen. Densidad por volumen. Y el volumen del cilindro es base por altura, A por H. Entonces, esta expresión de fuerza sustituimos en la presión y queda densidad por área de la base por altura por gravedad sobre el área de la base. Se simplifica área con área y queda la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. La presión hidrostática, que es densidad por gravedad y por altura. Si se considera la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre, se tiene el último cuadro, la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión hidrostática que está actuando en la superficie libre más la presión hidrostática. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está más claro que el agua? Bueno. La presión hidrostática, ¿en qué se mide? En las mismas unidades de fuerza sobre área. Newton sobre metro cuadrado, Dina sobre centímetro cuadrado. También se puede medir en atmósferas cualquier unidad de fuerza sobre unidad de área. Muy bien, ingeniero. Gracias. Bueno, aquí tenemos dos recipientes. Dos recipientes. Uno de base más angosta que otro, A y B. Esta línea punteada nos indica que el nivel de líquido es la misma en ambos. Por consiguiente, actúa una presión en este, hidrostática, y aquí también. Pregunto, ¿cuál presión es mayor? ¿Presión en A o presión en B? ¿O son iguales? En B. B. Muy bien, ¿cuántos dicen B? La mayoría dicen B. B. Bien. Veamos aquí con la fórmula de presión hidrostática. Vemos aquí. La presión hidrostática. La presión hidrostática. En el punto A, la densidad de líquido, que sea agua, la gravedad y la altura. La presión en B, la densidad de líquido, también es agua, es el mismo líquido por el color del dibujo, la gravedad y la altura. Entonces, en estos casos, la altura es la misma para ambos. La altura H es la misma para ambos. La altura H es la misma. Si el líquido es el mismo y está en el mismo lugar, la presión en A es igual a la presión en B. Esto nos está indicando que la presión depende de la altura. La presión depende de H, de la altura. La respuesta correcta sería que la presión en A es igual a la presión en B. Eso es. Entonces, en resumen, la presión hidrostática depende de la altura. Por supuesto, tratándose del mismo líquido. Ahora, si fueran diferentes líquidos, ahí sí ya varía la densidad y puede ser diferente. Puede ser diferente. Imagínense que en el angosto sea mercurio y en el ancho agua, pues la presión en A sería mayor porque la densidad del mercurio es 13 veces mayor que la del agua. Bien. Entonces, hemos visto la presión debido a un líquido en reposo o presión hidrostática. Y la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y la presión Disculpen, ingeniero. Más la hidrostática. Sí, dígame. ¿Tendremos que conseguirnos los valores de algunos líquidos? O sea, el valor de la densidad de algunos líquidos para hacer... Sí, exactamente, está tabulado. Por ejemplo, ¿de qué líquido quieres saber en este momento? De la cerveza.
de la cerveza, bueno, entre a Google y pregunte densidad de la cerveza. Cualquiera que use su celular. Disculpe, ingeniero, Escucho. de ambas la presión es igual entonces. Claro, la pregunta aquí en los tubos hemos dicho que la densidad es la misma de estos dos líquidos. Ese era parte del problema. Ya. Entonces, como ven, yo, si es que pueden ver, aquí he puesto, busco en mi celular, lo que han preguntado, así sea una pregunta graciosa, la densidad de la cerveza. Para la cerveza, los valores iniciales pueden ser de 1040 a 1060 gramos por litro. Los finales entre 1000 y 1005. También se utilizan probetas, etc. Las características, 990 a 1160 kilogramos por metro cúbico. ¿No? Eso es. Como ven, todo es posible ahora con la información. Ahora, si quieres la cerveza Wari o la paseña, tarea para la casa, para que quiera buscar. Bien, eso es. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿La masa o el volumen no afectan la presión hidrostática? ¿Sí varía? Digamos, si tomamos este mismo ejemplo, que estoy aquí en el cilindro. Por supuesto, estamos hablando aquí de la masa de ese líquido y ocupa, por supuesto, un volumen. Ahora, si es el mismo líquido, evidentemente, no... Estamos hablando de ese líquido nada más, ¿no? Ahora, si fuera agua, tiene una masa determinada y un volumen. Y la masa va a depender también de la densidad, como estamos viendo aquí. Aquí. La masa, como estamos viendo aquí, es densidad por volumen. La masa es densidad por volumen. Entonces va a depender de la densidad. Por eso digo, este mismo volumen va a depender de la masa, si es mercurio, aceite o cerveza. Va a depende de la densidad. Bueno, hay una relación entre ellos. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Sigamos entonces. La paradoja hidrostática. ¿Algunos de los presentes, si acaso, han viajado a España? ¿Ninguno? Bueno, ninguno. En España hay una ciudad, se llama Segovia. Entonces, igual pueden entrar a internet, como he hecho hace un momento, y pueden buscar la ciudad de Segovia y pues les va a salir la información. Como digo, ahora no hay información que no se pueda conseguir a través del Google. Y hay lo que se llama el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia, que como están viendo son esos arcos de piedra. Arcos de piedra que hicieron los romanos cuando España estaba sometida bajo el Imperio Romano, ¿no? Entonces, bueno, estaba buscando yo aquí la ciudad de Segovia y hay muchas fotografías, sus plazas, etcétera. Bueno, lo que nos interesa. Aquí está el acueducto de Segovia. Pueden ustedes tener una idea, se tiene una idea, por ejemplo, del tamaño de una persona
de una persona. Ahora, evidentemente es una parte turística que ha quedado de adorno, Ustedes aquí, o nosotros podemos ver, por ejemplo, el tamaño de una persona más o menos que está aquí. Ese es el tamaño. Una persona, digamos, de 1,70 metros. Comparado con la altura de estas columnas de piedra. Más o menos son casi 90 o hasta 110 metros. ¿Con qué fin han hecho este acueducto de Segovia los ingenieros romanos? Claro, ellos no conocían el tema de hidrostática todavía. Lo que querían ellos era traer agua o llevar agua, digamos, de un lugar a otro. Es decir, aquí posiblemente había, digamos, qué sé yo, agua, y querían traerlo a este lugar. Bueno, la foto no se completa, pero bueno, digamos, a este lugar, hagamos hasta aquí. Entonces, lo que hicieron es justamente hacer esto para que el agua vaya por ese ducto, pues se llama acueducto, ducto de agua, para que vaya por ahí, ¿no? Y como no podían en ese tiempo hacer, qué sé yo, un soporte del ducto horizontal, el ducto horizontal, tuvieron que hacer estos arcos de piedra, ¿no? Primero las columnas, el arco, una base, otras columnas, etc., ¿no? Los arcos de piedra, para que el agua vaya hasta ahí, ¿no? Si los ingenieros romanos hubieran tenido los principios de hidrostática, simplemente hubieran hecho un conducto que venga de aquí, por el piso, venía por aquí y hasta donde ellos querían. Hasta ahí. Entonces, si dejaban caer el agua venía por ahí, por el piso, por el conducto en el piso, sin necesidad de construir las columnas, y llegaba hasta el mismo nivel, aquí y aquí. Eso se llama la paradoja hidrostática. Ahora ya se ve eso claramente en los vasos comunicantes. Aquí en esta otra figura tenemos los vasos comunicantes. En los vasos comunicantes, como su nombre indica, son vasos y están comunicados en la parte inferior. Pueden tener formas diversas: ancha, angosta, cono volcado, con un ensanchamiento en la parte central, lo que sea. Si se vierte un líquido en cualquiera de los tubos, si quieren, aquí podemos decir A, B, C, D, lo que sea, ¿no? Se vierte un líquido, digamos agua, aquí en el tubo A. Aquí está el tubo B. Aquí está el tubo C y aquí está el tubo D. Cualquiera que sea, en cualquiera que se pueda vertir el líquido se va a difundir de modo que llegue a alcanzar la misma altura en los 4 tubos. O sea, la altura aquí, el nivel es el mismo. El nivel es el mismo. Entonces, como los decía, los romanos querían llevar agua, digamos, de A a D. Como no sabían este principio de la paradoja hidrostática, ¿qué hicieron? Bueno, claro, así fue la ciencia, parte de la ingeniería. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron, por supuesto, aquí una base. Entonces, hicieron los arcos que están ahí indicados, los arcos, para que estos arcos soporten el acueducto y llegue al final el ducto ahí, ¿no? Entonces ellos hicieron un acueducto de esa manera. Y el agua, según su pensamiento de ellos, evidentemente el líquido tenía que venir por aquí, por el acueducto, en esa forma. Ahora, evidentemente es un lugar muy bonito, muy turístico, y uno puede darse cuenta de cómo el hombre ha ido ideando soluciones a los problemas que se le presentaban. Se llama el acueducto de Segovia. Pueden buscarlo en internet, ver mejores fotos que esta, y van a ver por este principio de la paradoja hidrostática. Ahora, si viajan a España y lo ven, mejor. Porque algunas personas han viajado a España, ¿no? En épocas pasadas, cuando habían problemas económicos en Bolivia, entonces mucha gente se iba a España por
por miles a trabajar. Han habido casos que han dejado a hijos de 8 o 10 años y no han vuelto hasta que sean 20, 21 años. Bueno, esa es otra historia. Bien. Vamos a ver el primer principio de hidrostática, que se llama principio de Arquímedes. Arquímedes, evidentemente, ustedes han hecho ya su biografía de Arquímedes, tenía un problema que resolver. Si la corona que habían construido para el rey era de oro o no era. Algún compañero preguntaba cómo varía la densidad con la masa, y es una buena pregunta. Por ejemplo, la densidad del plomo es 11,8 gramos por centímetro cúbico. En cambio, la densidad del oro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico, mucho más denso, casi 150% más que el plomo. Arquímedes tenía esta tarea. Bueno, cuando tenían problemas los sabios, bueno, no, digo mal, los reyes buscaban a los sabios para que les resuelvan los problemas. Ahora buscan a los ingenieros para la solución de problemas. Bueno, entonces estaba hecha la corona del rey, seguramente bien trabajada, qué sé yo, bien adornada, etcétera, calada, y pues era un poco difícil saber con certeza si era de oro o no era de oro. Entonces, como estos pensadores siempre andaban preguntándose, encontró la solución en base a la densidad y vio la forma de cómo encontrar la densidad de un cuerpo. La anécdota cuenta de que Arquímedes estaba entrando a su bañera. Bueno, por si acaso, entonces esto no lo inventó el Chavo del Ocho. Arquímedes ya tenía su bañera así cilíndrica con agua para bañarse. Cuando Arquímedes entra a la bañera, evidentemente nota de que el nivel del agua sube. El nivel estaba más abajo. Sube. Entonces para que suba el nivel del agua tiene que haber una fuerza. Ya se sabía que para que un cuerpo se mueva tiene que haber una fuerza. Mientras no entra el agua, el nivel del agua estaba normal. Pero cuando entra, sube el nivel del agua. Y empieza a pensar de qué depende esa fuerza, o quién origina esa fuerza, o cómo se manifiesta esa fuerza, o cuándo se manifiesta esa fuerza. Y claro, quizás no es el momento, aunque algunos exagerados dicen que salió pelado corriendo, gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Eureka significa lo encontré, lo encontré, lo encontré. O sea, encontró cómo determinar la densidad de un cuerpo sumergiendo en un líquido. Y a eso se llama principio de Arquímedes. Ahí he buscado, igual como dije, como he hecho hace un momento, ¿no? En el ejemplo anterior, algún gracioso dijo, ¿cuál es la densidad de la cerveza? Y yo entré a Google y encontré la densidad de la cerveza. Lo mismo hago aquí. A ver, quiero ver una foto de Arquímedes y salen esas fotos. Quiero ver una foto donde Arquímedes estaba entrando a su bañera y me sale esta foto. Entonces, estas son parte de las ventajas que tenemos en esta modalidad virtual, que podemos ver fotos, imágenes, o la foto de Segovia mismo que yo he sacado. Es muy interesante. Bueno, entonces gritó, Eureka, Eureka, Eureka. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Ahora veamos cómo Arquímedes encontró este principio que lleva su nombre. Aquí tenemos un cuerpo pesado inicialmente con un dinamómetro. Un cuerpo pesado con un dinamómetro. Aquí está la primera figura. Voy a hacerlo un poco mejor. Aquí. Aquí está el peso en el aire. Voy a anotarlo aquí. La piedra, o una piedra, qué sé yo, es el peso en el aire. El peso en el aire. Ahí está un dinamómetro. El dinamómetro indica que su peso real, aparentemente real, el peso, es de 8 newtons. ¿No? Se estira el resorte
Y la fuerza, que es el peso, como digo, el peso es una fuerza, aquí está el peso, es la fuerza que está hacia abajo, es de 8 newtons. O sea, el peso en el aire es 8 newtons. La experiencia de Arquímedes, fue, bueno, ¿qué sucede cuando ese cuerpo, esa misma piedra, tal cual, se lo sumerge dentro de un fluido? Dentro de un fluido, ¿no? Entonces, tenemos aquí un peso aparente. Aquí está el peso cuando está sumergido en un líquido. Está sumergido en un líquido. Peso cuando está sumergido en el líquido. Y el peso en el agua era 8 newtons. Lo voy a remarcar. El peso era 8 newtons. Se volvió, pero no importa, lo ponemos otra vez. Aquí está el peso, que es 8 newtons. 8 newtons. Pero cuando está sumergido, el peso dice 5 newtons. Cuando está sumergido, el peso es aquí de 5 newtons. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Porque aquí siguen los 8 newtons. El peso no ha variado. Se manifiesta una fuerza contraria al peso. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, en un fluido en este caso, aparece esta fuerza que está pintada con color verde, que lo llamó empuje. Empuje. Esta fuerza, pintado con color verde. A ver si puedo colocarlo. Lo llamó empuje. Ya. Esta fuerza. Esta fuerza lo llamó empuje. Es una fuerza vertical contraria al peso y se llama empuje. Empuje. Ahora evidentemente se puede ver las fuerzas que están actuando, las presiones que están actuando, ¿no? Pero si pesaba 8 en el aire y 5 en el agua, eso significa que el empuje en este caso es de 3 newtons. El empuje de 3 newtons. De 3 newtons. Y Arquímedes encontró que ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. Es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Esa es la novedad. Por ejemplo, antes de sumergirlo, el cuerpo, el nivel del agua, por supuesto, estaba más abajo, ¿no? Antes de sumergirlo, estaría aquí el nivel del agua. Digamos, a ver, ahí. Y cuando se sumerge, sube hasta ahí. Estoy viendo aquí el nivel inicial del agua. Nivel inicial. Nivel inicial. Entonces, ha subido, es decir, a ver, vamos a intentar aquí. El nivel estaba aquí inicialmente, hasta ahí. Entonces, todo este líquido, que voy a colocarlo como achurado, es el líquido desplazado, es el líquido que ha subido. Y Arquímedes encontró que el empuje este es igual al peso de este líquido desplazado. Por eso el principio de Arquímedes se enuncia de esta manera.
cuando un cuerpo se sumerge total, como este caso, totalmente o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, esa flecha verde, que es igual al peso del líquido desplazado. Eso es el enunciado del principio de Arquímedes. El empuje es igual al peso de este líquido desplazado. Cuando se sumerge un cuerpo total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Eso es, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Al peso del líquido desplazado. Y el peso es masa por gravedad. He puesto con fondo amarillo. ¿Masa de quién? Del líquido desplazado, por la gravedad. Y así se puede ir haciendo otras fórmulas en base a los conceptos que ya conocemos. La masa, en función de densidad, es densidad por volumen. El volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido, etc. Ya se puede, lo veremos en los problemas cuando veamos cuerpos de volúmenes conocidos, esfera, cilindro, cubo, etc. Esto es el principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿El empuje variaría de acuerdo a la densidad del líquido? Claro, claro. Por ejemplo, no es lo mismo sumergir un cuerpo en agua que en mercurio o que en cerveza, para que alguien esté contento. Depende del líquido. Depende del líquido. Hablando estrictamente, en el aire, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de madera o pesan igual? Pesan igual. Igual, porque es kilo y kilo. No es igual. Oye, hablando estrictamente no va a ser igual. ¿Por qué? No va a ser igual. Va a depender del fluido, porque yo decía, en el aire, el cuerpo está, digamos, por decirlo así, desaloja una masa de aire, y el empuje va a ser igual a la masa de aire desalojado. Y en el caso de la densidad, como es diferente, la madera es mucho más liviana, la madera ocupa un volumen mayor. Por consiguiente, el empuje a la madera va a ser mucho mayor que la del plomo. En cambio, el plomo va a ser mucho menor. Esto quizás lo veamos con más detalle cuando hagamos problemas al año. Al año haremos problemas de hidrostática y vamos a verlo esto con más detenimiento. En todo caso, yo quiero decirles, jóvenes y señoritas, no es suficiente los apuntes que yo les he pasado, ¿no? Evidentemente es un resumen excelente, porque lo he hecho yo, de algunas definiciones, principios y explicaciones. Pero en el programa analítico que les he pasado la primera semana de clases, están los libros de la bibliografía. Entonces, ustedes busquen esos libros. Este tema de hidrostática lo estoy viendo de Resnick Holiday o de Szymanski. Buscan los libros hidrostática y empiecen a leer. Hay mucha información complementaria muy interesante. Así que les recomiendo que eso puedan leer. La verdad que ahora mucha gente no maneja ya libros, no maneja libros porque ya están con el conocimiento digital, pero no hay problema, cualquiera que sea. También ustedes pueden poner, así como yo puse, en su computadora o en su celular, ponen en Google el libro de física de Resnick Holiday.
buscan el captura hidrostática y lo estudian, lo leen, hay resúmenes, inclusive imágenes, gráficas de lo que quieran, gráficas de lo que quieran. Pueden poner en Google a ver imágenes del principio de Arquímedes. Les van a salir 500 imágenes, con lo que ustedes puedan aprender. Entonces, esto es importante. De pronto el conocimiento está en la nube, en todas partes, pero lo importante es leerlo, interpretarlo, entenderlo, y como ingeniero o ingenieras aplicarlos a la solución de problemas. Bien. También he pasado información de que tienen que continuar presentando las tareas semanales de cada semana. El examen parcial de problemas va a ser al año, la primera semana hábil del próximo año, es el examen parcial, el lunes 4 de enero. Entonces, vayan repasando, practicando. El examen va a ser a través de un formulario Google. Entonces, todos estamos aprendiendo. Yo también he aprendido. Yo les cuento que el primer examen que hice no sabía cómo incluir gráficas. Así que fue enteramente teórico el problema. Ya para el segundo aprendí en tutoriales de Google cómo hacer gráficas para exámenes en formulario Google. Y es muy sencillo, aprendí. También hay información, ustedes entren a Google y pongan cómo responder formularios en Google y cómo enviar evidencias. Porque el problema va a ser, por ejemplo, digamos, qué sé yo, una piedra se deja caer en el agua y calcula el empuje. Inciso A, el empuje, 5 newtons. Inciso B, 15. Inciso C, 10. Inciso D, ninguna. Ustedes van a marcar la respuesta correcta. La respuesta correcta es B, 15 newtons. Y me mandan la hoja de sus ejercicios. Ustedes van a hacer las operaciones, le sacan una foto a una imagen, en una sola imagen. En una sola imagen pueden entrar 2, 3 o 4 planos. Bueno, tampoco va a ser muy largo, va a ser muy corto. Serán máximo 2 hojas el examen. Háganlo en papel bond y con lapicero, porque a veces cuando hace con lápiz no lo veo muy bien. Entonces, por favor, busquen tutoriales en Google, pongan tal cual, cómo responder preguntas en formulario Google. Y ahí están todas las instrucciones. Haga esto, apriete esto, mande esto, etcétera, etcétera, para que no tengan problemas. Me imagino ya todos están más prácticos porque en el primer semestre con esta modalidad, por lo menos un 40% no pudo enviarme las evidencias. Entonces, yo voy a dar un tiempo para la solución de problemas. Digamos, el examen empieza a las 14:00 y termina a las 15:00. Si se atrasa un segundo, ya está atrasado. Y eso tiene descuento porque yo no voy a estar averiguando cuánto se atrasó. Simplemente se atrasó. Y algunos dicen, profesor, yo ya estaba haciendo y intenté. Ustedes calculan el tiempo de solución. Por ejemplo, si el tiempo es de 60 minutos, ustedes ponen su despertador o su reloj a hacerlo en 50 minutos. Y 10 minutos o 5 según la práctica que tengan para enviarlo. Algunos se quejaban porque habían hecho el examen, pero no pudieron enviarlo. Bueno, eso fue para el primer parcial y yo tuve que tomar otro examen porque evidentemente yo comprendí que todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo en esta modalidad virtual. Pero ya el segundo y el tercero ya fue mucho mejor. Prácticamente ya todos presentaron, eso sí, uno que otro se atrasó. Entonces, esos detalles tómenlo en cuenta y prepárense para el examen. Si yo tengo el examen y alguien me dice, no, es que lo que pasa es que donde vivo no llega bien el internet, puede ser. O quizás ni hay internet. Pero si yo tengo examen, tendré que buscar un lugar donde haya buen internet. Por último, me entro a un café internet, qué sé yo, con 2 pesos, estoy 1 hora y hago de ahí, no sé, ustedes vean la forma de solución, porque lo que cuenta es el resultado. La explicación lo complica. Y cualquier explicación agrava la falta. Es que no había internet en mi barrio. Prepárese con anticipación. Estoy haciendo porque este examen va a ser al año. Entonces, tiene mucha anticipación para buscar un buen lugar. Bien, jóvenes, nada más. ¿Alguna pregunta? Y si no, terminamos y nos vemos el miércoles, que será la última clase de este año. Entonces, ¿cuándo el examen será la próxima semana, ingeniero? He pasado la información. ¿De qué grupo es usted? El SB. SB. Fernando Jaldín, ¿pasaste la información que pasé al grupo? Sí, lo pasé al grupo. Se ve que no están leyendo. Toda la información está en el grupo. Ya. Ahorita me compro megas, ingeniero. Ya.
Todas las revoluciones están en grupo con anticipación. Inclusive les he pasado este apunte con anticipación porque, recuerden, la meta es 90 por 90. Yo lo que quiero es que aprueben el 90% de los estudiantes y con una calificación de 90. ¿Por qué digo 90? Porque en el grupo hay casi 100 estudiantes. ¿Cuántos están presentes hoy? 64. O sea, unos 35 no están, por algún motivo. No importa. Lo que vale es el resultado. No están aprendiendo, no están estudiando, no reciben la información. Bien, jóvenes, de mi parte nada más. Hasta el miércoles, que tengan buena tarde. Adiós. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.